Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento a través de la página de Facebook del programa de Derecho, estudiantes, docentes, egresados, comunidad en general. Muchas gracias por su puntualidad. En unos instantes, en unos minutos, vamos a iniciar nuestro café jurídico denominado La inteligencia como actividad del Estado, con la invitación del doctor John Campos, quien nos dictará su conferencia, su intervención en el café jurídico desde Chile. Así que desde ya le damos una fuerte bienvenida de esta forma al doctor John Campos por participar en este café jurídico, que este año, doctor John, este día, es una fecha especial para nosotros, con motivo de este café jurídico, porque es el 4º año en que se encuentra realizando este espacio extraacadémico en la Universidad del Magdalena, donde hemos tenido invitados en la presencialidad, sin duda, prepandemia, y ahora en la pandemia, bajo la virtualidad, con invitados de diferentes países, diferentes universidades. Y hoy está aquí prueba de ello. Usted nos acompaña hoy desde el país de Chile, desde Santiago, si no estoy mal, ¿cierto? Santiago de Chile. Nos acompaña para dialogar con nosotros, con esta comunidad académica del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena, sobre un tema interesante que en Colombia poco se ha explorado, como es la inteligencia como actividad del Estado. Así que a todas las personas, estudiantes, docentes, egresados y comunidad en general que se conectan, muchas gracias por su puntualidad. Vamos a esperar que más personas se conecten a través de nuestras páginas de Facebook y redes sociales. A las personas que nos acompañan aquí en la sala Zoom, bienvenidos también a la Universidad del Magdalena, a su programa de Derecho. Y en unos minutos vamos a continuar con la intervención del doctor John Campos. Por ahora, creo que cada uno deberíamos buscar nuestra taza de café, porque bueno, estamos en un café jurídico y no podemos dejar de tomar café en el marco de ello. Así que los invitamos, mientras tanto, a que se preparen y se busquen su taza de café para poder disfrutar o deleitar de esta conferencia a cargo del doctor John Campos. Ok, bueno, muchas gracias a todas las personas que lograron conectarse y al invitado especial en la tarde de hoy. Como le decíamos, el café jurídico cumple 4 años de estar compartiendo, socializando, exponiendo ideas sobre distintos temas del derecho. Por eso vamos a transmitir en este momento un breve video, un corto video que nos hará recordar esos 4 años en los cuales hemos transitado en este espacio extraacadémico denominado Café Jurídico en la Universidad del Magdalena. Bueno, muchas gracias a todas las personas entonces que están conectadas aquí en el Café Jurídico. Y estamos como lo hemos anunciado, con el doctor John Campos Benavides, desde la ciudad de Santiago de Chile, y quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad USINF. Tiene igual forma un máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco. Al igual cuenta con un máster en Derecho Público y Cooperación de la Universidad Lleida de España, y actualmente se encuentra cursando su doctorado en Derecho en la Universidad del País Vasco. En este momento también el doctor John Campos Benavides, juez árbitro en el país chileno, así que hoy nos va a compartir con todos nosotros con el tema la inteligencia como actividad del Estado, y nos va a explicar en detalle de qué se trata este tema que pareciera un poco complejo. Lo va a amenizar con nosotros, explicar de la mejor manera posible. Así que, doctor John Campos Benavides, bienvenido a la Universidad del Magdalena de esta forma virtual, y bueno, ojalá en algún momento podamos compartir en la ciudad de Santa Marta, bueno, o en Santiago de Chile. Bueno, muy buenas tardes, estimado Cristian, y a las personas que hasta ahora nos acompañan a través de esta nueva modalidad de comunicación y de interacción a nivel del mundo, ¿no? Yo agradezco en especial la oportunidad que la Universidad del Magdalena, esta universidad pública de tan alto prestigio en nuestro país hermano de Colombia, me brinda esta oportunidad. Reitero mi gratitud a Cristian Rodríguez, que es el director del programa de Derecho de la Facultad de Humanidades, y a su vez felicito los 4 años que han tenido este espacio muy relevante para la vida universitaria y la interacción de las ideas en el mundo, como lo es el café jurídico. El tema a tratar el día de hoy, en esta tarde, en este café jurídico, es un tema a todas luces bastante complejo y un poco sensible,
porque siempre se asocia erróneamente la palabra inteligencia o el concepto de inteligencia con organismos que han tenido algunas actuaciones no muy claras y a veces reñidas con la legalidad o la violación de los derechos humanos. El motivo de mi investigación es que yo, después que egresé como abogado, me perfeccioné en España, en este posgrado, ¿no es cierto?, de la Universidad del País Vasco, y después de terminar el magíster, en vista de los buenos resultados académicos, se vio la posibilidad de pasar al programa del doctorado. Y para eso había que elegir un tema. El tema del magíster fue una cosa totalmente distinta. El magíster en Derecho que yo hice era la derecha conservadora y los cambios sociales en Chile, que fue un trabajo de investigación de las 15 leyes más relevantes desde el punto de vista social y político en la historia nacional, promovida por el Partido Conservador o Liberal de la época, bajo la inspiración de la doctrina social de la Iglesia. Pero cuando yo pasé al programa del doctorado, se me dio la posibilidad de profundizar en este mismo tema o otro tema. Y la verdad es que yo hace 4 años atrás ya visualizaba que se estaba generando en nuestro país, lamentablemente, una crisis institucional que, por desgracia, hoy día nos está golpeando toda la institucionalidad chilena. Y yo siempre en esos espacios de reflexión y de investigación pensaba que había un área sensible no abordada por la academia chilena ni por las universidades, como lo era la inteligencia del Estado, o derechamente poder contar con un organismo de inteligencia para Chile, en vista de que, fruto de nuestra historia y los hechos acontecidos en ella y los traumas que aún no logramos superar como sociedad, no contamos nosotros en la actualidad con un organismo como tal, con esas condiciones. Y también, partiendo de esa motivación, es porque el País Vasco, específicamente, tiene una larga y dolorosa historia en que el terrorismo provocó estragos muy importantes en la construcción de su propio proceso político y social. Por lo tanto, a la Universidad del País Vasco y especialmente al director de mi tesis, el doctor Anchustegui, le parecieron interesantes estos temas y yo los comencé a desarrollar. Cuando yo propuse la tesis que se llama Hacer inteligencia en Chile, en democracia y en el marco de los derechos humanos, hace 4 años atrás, yo nunca pensé que este tema se iba a transformar en algo tan relevante y tan importante, y yo diría hoy día urgente para la historia política nacional. Yo creo que en Colombia, y la gente que hasta ahora escucha y sintoniza, y después quedará como testimonio, ¿no es cierto?, en las redes, para nadie es desconocido en las noticias lo que está pasando en Chile, ¿no? Hemos sido fruto de una revuelta violentista, bajo una mirada de protesta social en sus inicios, pero se transformó con posterioridad en una escalada de violencia sin precedentes desde hace muchísimo tiempo en la historia nacional. Esto no quiere decir que la democracia en Chile históricamente sea perfecta, no es así. Hemos tenido muchos conflictos, muchos espacios en nuestra historia en que han habido revueltas muy significativas. La última revolución más compleja fue la del año 1891, en que prácticamente el país se dividió en dos, incluyendo el rol que en esa revolución del año 1891 jugó el ejército y la marina. El proceso militar o la intervención militar del año 1973 también fue fruto de una crisis política y económica. Un gobierno que venía sufriendo el cuestionamiento importante de la ciudadanía, me refiero al gobierno de la Unidad Popular,
donde dos poderes del Estado, tanto el poder legislativo como el poder judicial, habían señalado que efectivamente el gobierno de la Unidad Popular había caído en un proceso sistemático de vulnerar las garantías y ponía en riesgo la estabilidad política y económica del país. La intervención militar en el proceso chileno tiene características bien particulares. Y yo lo traigo a cotación antes de entrar a la propuesta de las charlas de hoy, porque este es el contexto en que se fundan efectivamente los dos únicos organismos de inteligencia que ha tenido en la práctica como tal la historia chilena. Se produce el proceso del año 1973, asume el mando las Fuerzas Armadas y de Orden, con la colaboración también de una importante cantidad de civiles que participaron del gobierno, y en vista del deterioro interno, las amenazas internas y externas, el gobierno de la época creó lo que se llamó la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional. Y es primera vez en la historia nacional que se crea un organismo con estas características. Esto no quiere decir que no hubieron otros organismos de inteligencia, pero específicamente en el mundo militar o en el mundo policial. Y aquí voy a pegarme un salto histórico mucho más relevante todavía. La inteligencia, que es un concepto cuestionado hoy día por los movimientos políticos y por la clase política, siempre ha estado presente en la historia, y específicamente en la historia nuestra, en la historia nacional. Los aborígenes o los indígenas, las personas que ya vivían en los territorios antes de la llegada de la corona española, en vista de esta conquista, de este proceso que se produce por el Imperio Español, es una refriega de más de 300 años de conflicto entre los pueblos originarios nuestros y la corona española. Y los pueblos originarios nuestros siempre se organizaron en aquella época para enfrentar lo que ellos consideraban una invasión. Por lo tanto, hay un proceso incipiente de inteligencia en la organización de aquella época. La corona española, ya instalada en su pleno apogeo en territorio chileno, también tenía sistemas de informantes de personas que colaboraban directamente con la corona o con el rey, y que eran figuras que estaban en un proceso paralelo de administración en el sistema nacional de la corona, y que informaban directamente al monarca respecto del quehacer o el devenir político de la corona en territorio chileno. Posteriormente, entre la corona y la incipiente independencia nacional, los patriotas nuestros también organizaron pequeños equipos o procesos de inteligencia para enfrentar a la corona. Y de hecho es conocido en la historia nuestra la figura de Manuel Rodríguez, que armó una especie de guerrillas internas para combatir a la corona, y también había una red de informantes que prestaban servicio a la incipiente República Chilena que buscaba independizarse de la corona española. Posteriormente, cuando ya se instaura el sistema nacional, Chile independiente, el conflicto más importante que se tuvo con posterioridad fue la Guerra del Pacífico. En la Guerra del Pacífico, antes de la Guerra del Pacífico, siempre el ejército de Chile y la Armada tuvieron sistemas de inteligencia, y el gobierno de la época también. El presidente Aníbal Pinto, que fue el jefe de Estado que enfrentó este conflicto con dos países, ¿no es cierto?, Perú y Bolivia, extendió una red internacional de informantes. Y hay una figura muy relevante en la historia nuestra, que es el héroe de la Armada de Chile, pero el héroe también nacional, como lo es Arturo Prat, ¿no?, el héroe de Iquique, el héroe naval nuestro, que prestó servicios como agente de inteligencia tanto en Argentina como en Uruguay, reportando informaciones relevantes
para poder dar a conocer las fuerzas militares o el poderío militar que esos países tenían frente a la posibilidad de que en Chile tuviéramos un conflicto con ellos. Por lo tanto, en resumen, siempre ha existido la inteligencia en los pueblos originarios, durante el periodo de la monarquía, durante la independencia, durante la incipiente República Chilena, durante la Guerra del Pacífico. Porque la inteligencia es una actividad propia que realizan los estados para efectivamente bajar los niveles de amenazas internas como externas. ¿Por qué les cuento este contexto? Porque a veces, fruto de la ignorancia o la falta de capacidad y de voluntad política, los dirigentes políticos, cada vez que les suena la palabra inteligencia, lo relacionan siempre con aquellos dos organismos que existieron durante el gobierno militar, como lo fue la DINA y posteriormente la CNI. Llegado a la nueva democracia, y continuando con este relato histórico que les estoy haciendo muy resumidamente en la historia chilena, llegando el proceso de la nueva democracia, el gobierno del presidente Elwin eliminó definitivamente el organismo llamado Central Nacional de Informaciones, o CNI. Y todas aquellas personas que colaboraban en esos organismos se regresaron a sus respectivas instituciones de las Fuerzas Armadas o de las policías. Sin embargo, en plena democracia y la incipiente nueva democracia, el año 1991, ocurre un hecho trascendental en la historia político chilena, que es el cobarde asesinato de un senador elegido en plena democracia. El senador Jaime Guzmán Errázuriz, que era fundador de un movimiento gremial y político, es asesinado a la salida de la Universidad Católica una tarde de un 1 de abril del año 1991. Este hecho tan impactante en la historia política de asesinar a sangre fría y cobardemente a un senador de la República elegido en plena democracia, gatilla una urgente medida por parte del gobierno del presidente Elwin, que ven que toda esta mirada media inocente o bien intencionada, efectivamente no se condecía con la existencia de grupos terroristas y violentistas que habían participado activamente durante el gobierno militar, pero que seguían ahora funcionando en el proceso de la nueva democracia. Y lo hacían a través de los asaltos violentos a bancos e instituciones financieras, atentando también contra la vida de algunas personas con nombre y apellido que habrían tenido un rol destacado durante el gobierno pasado. El presidente Elwin convoca a un grupo de especialistas y se crea lo que se llama la oficina, como una forma de recoger información y poder desarticular todos los grupos violentistas. Pero esa oficina nunca, posteriormente en el proceso del democrático nuestro, nunca tuvo la voluntad de crear un organismo como tal. Por lo tanto, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y gatillado por este atentado que sufren las Torres Gemelas en Estados Unidos, se toma la decisión de enfrentar efectivamente las amenazas internas e internacionales y se crea lo que se llama la Agencia Nacional de Informaciones, o la ANI. Y entonces, en la historia nuestra, nacional, chilena, ya no contábamos en la época democrática, hasta el día de hoy, no contamos con un organismo de inteligencia como tal. Sí tenemos organismos de inteligencia que realizan sus labores al interior de las Fuerzas Armadas, al interior del Ejército, la Marina, de la Fuerza Aérea. Y también hay un servicio de inteligencia de lo que se llama el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
también hay inteligencia por parte de la Policía Civil, o la PDI, y la Policía Uniformada, que es Carabineros de Chile. Este tema, que yo lo vengo comentando con muchísimo entusiasmo a nivel nacional y en algunas universidades de América Latina, y gentilmente esta casa de estudio me abre sus puertas, el llamado que yo estoy haciendo con esta tesis, que es una tesis pensada para la realidad chilena, con nuestras propias características e historia nacional. Lo que yo planteo es que toda democracia moderna y un sistema como el nuestro debería efectivamente poder contar con un organismo que pueda responder a las necesidades que nosotros tenemos como nación. Creo que antes se lo señalé, yo nunca pensé que esta idea, esta tesis, este proyecto de investigación pudiera ser tan relevante, porque hoy día, si hay algo que es transversal en todas las esferas del pensamiento social y político nacional, es que Chile tiene una situación de delincuencia y un terrorismo incipiente que está afectando regiones importantes del sur de nuestro país. Entonces, para poder darle mayores potestades o capacidades operativas, efectivamente se hace urgente y necesario poder contar con un organismo de inteligencia como tal. ¿Qué otra cosa también nos sucede como país? Nos sucede como país que las instituciones de las Fuerzas Armadas y las policías tienen servicios de inteligencia y tienen las capacidades, el personal y la preparación. Es gente que ha hecho un gran trabajo y esfuerzo por mantener el orden interno y frenar aquellas amenazas externas. Pero sin embargo, lo que muestra, y esto es evidente, es la falta de voluntad política de la clase política actual. La clase política actual no cree en esto, no cree en la necesidad de poder contar con un organismo de inteligencia como tal, o desconoce cuáles son efectivamente esas capacidades que se pueden usar para fortalecer y mantener y ayudar en la rigurosidad de la aplicación de las normas internas para producir efectivamente un Estado de Derecho. El Estado chileno hoy día tiene ciertas debilidades que son evidentes. Hay lugares en el sur de nuestro país donde el Estado de Chile no tiene capacidad de control, ni es capaz de llegar. Eso es grave, porque eso es vulnerar el Estado de Derecho. Eso significa que el Estado, que es la sociedad mayor organizada, a la que le hemos entregado ciertas facultades, no es capaz de mantener el orden y la seguridad. No porque nuestras Fuerzas Armadas o nuestras policías no tengan las condiciones, las capacidades, ni el personal ni la preparación, es porque no existe un organismo como tal, esa es mi tesis, que pueda centralizar el control y las políticas para poder enfrentar aquellos hechos graves que vienen aconteciendo y debilitando el ordenamiento interno de nuestro país. ¿Qué significa esto? Significa que hoy día nos encontramos en un espacio vacío de control y de políticas sobre materias de seguridad, porque las Fuerzas Armadas y las policías realizan, a mi modo de ver, lo que se llama inteligencia compartimentada. Cada institución realiza su propio trabajo lo más eficiente posible, pero esa participación de información relevante destinada a disminuir las amenazas internas o externas no está siendo conducida por un organismo o una autoridad dotada legalmente para aquello. ¿Qué sostengo yo en mi tesis? Un organismo de inteligencia nacional, de rango constitucional, con los contrapesos y equilibrios constitucionales, tanto en la parte administrativa
el financiamiento como aquellas facultades que son específicamente más complejas cuando hay que intervenir comunicaciones o hacer otro tipo de operaciones encubiertas. La Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, no tiene agentes operativos en la base. Es una entidad, un organismo que presta un servicio al presidente de la República y que trabaja con información abierta. Esa es información del diario, la que todos conocemos, la misma que puedo acceder yo como un simple ciudadano o cualquier otra persona. Quienes actúan como agentes de inteligencia y están facultados para ello, lo pueden hacer los agentes o funcionarios de las Fuerzas Armadas o de nuestras policías. Lo que yo sostengo en esta tesis es la urgencia y la necesidad de poder contar con un organismo que pueda efectivamente ser el equivalente a un Estado democrático y moderno. Todos los países de América Latina tienen organismos de inteligencia y a veces más de uno. Lo mismo ocurre también en la Unión Europea. Yo no estoy sacralizando a los organismos de inteligencia porque hay que perfeccionar sus procedimientos y el límite siempre será el cumplimiento de la ley y el límite será siempre la protección de los derechos humanos, los derechos que emanan de la propia naturaleza humana, el derecho, ¿no es cierto?, a vivir obviamente en un país libre y seguro. Bien, eso que yo les acabo de comentar a ustedes tiene matices muy complejos que no se podrán desarrollar en esta charla de media hora, sino que son matices mucho más relevantes. Por ejemplo, ¿qué participación tendrá el Poder Judicial en este organismo de inteligencia? El rol que tendrá la Contraloría General de la República mediante el uso de estos recursos. El rol que tendrá el Congreso Nacional. ¿Quién será la persona que pueda dirigir un organismo como este? Sus características, el tiempo de duración, a quién responde, cuáles son los mecanismos de nombramiento, si es solo el presidente de la República, si es con concurso del Senado. Todos esos temas muy relevantes. Otro tema relevante, la formación de los agentes de inteligencia o las personas que trabajan en los organismos de inteligencia. Y aquí abro un espacio distinto. Como en Estados Unidos o en los países europeos, en que la inteligencia no está solo constreñida a un círculo particular del mundo militar o policial, sino que también abre un espacio relevante e importante a los civiles. Y yo creo que ese es el paso que Chile tiene que dar. Aquí tiene que existir gente que pueda integrar, formarse y realizar la actividad de inteligencia legítima del Estado, tanto en el mundo militar, policial como civiles, porque cada uno desde sus esferas de capacitación o miradas profesionales o técnicas podría efectivamente aportar a este organismo. Porque la inteligencia, como dice el título de nuestra conferencia, la inteligencia es una actividad del Estado, no es una actividad del gobierno de turno. La inteligencia es una actividad del Estado permanente. Tiene que haber políticas permanentes, porque estamos en juego los temas más relevantes nacionales, como son la seguridad del Estado nacional y de sus propios ciudadanos. Se habla mucho hoy día, estimados amigos y amigas que sintonizan este programa, de los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos. Pero detrás de cada ciudadano existe una persona humana. Y la carta fundamental nuestra, la que tenemos hoy día y la que nos rige, es una carta que centraliza todo el andamiaje jurídico y constitucional en la protección de la persona humana, tanto su integridad física como psíquica. Pues bien, esta carta fundamental, este Estado de Chile,
que priva a sus ciudadanos organizados en sociedad de un organismo de inteligencia, está vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos. Porque un organismo de inteligencia del Estado moderno y bajo los límites del quehacer de los derechos humanos, de la ley y los controles y los equilibrios, tiene que estar necesariamente al servicio de toda la comunidad, sin excepción. No puede haber organismo de inteligencia que sea un instrumento, un arma política por parte del gobierno de turno para perseguir a tus adversarios. Este organismo tiene que prestar un servicio a todos los ciudadanos del territorio nacional para bajar las amenazas internas y externas. Y aquí hay otro elemento que yo quiero incorporar en esta discusión con ustedes. Este organismo tiene que proteger principalmente a las personas más vulnerables, porque los que tienen más recursos, los que tienen más posibilidades de apelar a sus legítimos derechos, los que se pueden defender por sí mismos, los que tienen otro tipo de privilegios, no requieren que el Estado esté velando permanente por ello. Pero las personas más vulnerables, los más sencillos, los más pobres, esos requieren efectivamente un Estado eficiente. Y en Chile, este Estado no está siendo eficiente en brindarnos a todos nosotros, los que vivimos en este territorio, un organismo de inteligencia con las características que yo les he mencionado. Por lo tanto, se hace urgente y necesario como política de Estado convencer a esta clase política de poner estos temas en discusión. ¿Por qué yo doy charlas en las universidades de América Latina y también en Chile y en donde me puedan invitar? Primero porque es un requisito que me pone la Universidad del País Vasco, que tengo que ir contando un poco el desarrollo de la investigación. Pero yo creo que está en el deterioro de la clase política de nuestros países, está en la ignorancia de los políticos nuestros, está en la baja representatividad de los políticos nuestros, que yo creo que el espacio de discusión lógico, original y el más importante siempre serán las universidades. Cuando una universidad deja de pensar, los pueblos se terminan muriendo. Las universidades están llamadas a tener centros de investigación y a iluminar con la experiencia de los años y de la ciencia la creación y la vigilancia y actualización permanente de estos organismos de inteligencia. Qué interesante sería que en Colombia, que en Guatemala, que en México, que en Chile o en todas partes, los organismos de inteligencia tuvieran la posibilidad de compartir las experiencias, la formación permanente del mundo académico. Con eso levantamos el nivel y bajamos aquellas caricaturas de que estos organismos sirven para el espionaje o el tipo que anda haciendo escuchas telefónicas. Eso no es la inteligencia. La inteligencia es la recopilación de informaciones, el recoger información, el ordenar la información abierta y otra que no esté disponible abierta con la respectiva autorización judicial para evitar todos aquellos daños en amenazas internas y externas. ¿Cuáles son esas amenazas? Hoy las tenemos. El lavado de activos, el tráfico y la trata de personas, la ciberseguridad, que no tenemos en Chile como tal, el cibercrimen, que se da desafortunadamente cada día más, la violencia que se produce, ¿no es cierto?, en la migración irregular, no ilegal, porque no hay migración, no hay inmigrantes ilegales, ningún ser humano puede ser ilegal, pero hay inmigración irregular, y cada estado tiene el legítimo derecho de ordenar sus propias fronteras y proteger los espacios que son propiamente nuestros y privilegiar que efectivamente las personas que llegan al territorio chileno vengan a aportar y no a provocar conflictos ni a delinquir.
Todo eso que yo les estoy diciendo, a grandes rasgos, porque no da para media hora ni 40 minutos, esta es solamente una muestra general de la tesis que yo estoy investigando, es un llamado a la clase política, pero también es un llamado a que las universidades abran este debate y que idealmente tengan en sus propias universidades por lo menos un centro de investigación en temas de seguridad, Estado e inteligencia, porque todo país requiere el aporte académico, el aporte institucional, el aporte de la experiencia, el aporte de la ciencia, porque la inteligencia es responsabilidad de todos, sin excepción. Todos estamos llamados a hacer inteligencia. Esta es nuestra casa y la tenemos que cuidar. Otro espacio que también me parece relevante y que yo trato en esta investigación es la formación permanente de las personas que trabajan en inteligencia o en organismos del Estado donde efectivamente se requiere una mirada de inteligencia. Hoy día tenemos, por ejemplo, la aduana, tenemos también la unidad de análisis financiero, la UAF, Gendarmería de Chile, podría perfectamente el Servicio de Puestos Internos y otros organismos más, la Contraloría General de la República, los municipios. ¿Por qué? Porque hoy día los delitos evolucionan muy rápidamente, fruto de la globalización. ¿Qué sabe un funcionario municipal o de la Contraloría o un fiscal del Ministerio Público o un juez de garantía o un ministro de corte sobre temas de inteligencia y las nuevas amenazas que el país tiene permanentemente? Yo llamo a crear lo que se llama una Escuela Nacional de Inteligencia, donde todos los funcionarios públicos, todas aquellas personas que reportan alguna responsabilidad de administración en el Estado, tendrían que tener la obligación de poder formarse en estos temas. Porque ese funcionario del Estado está al servicio de toda la ciudadanía y tiene que estar él también atento a aquellas amenazas que efectivamente nos puedan perjudicar como nación. Pudiera ser que esta Escuela Nacional de Inteligencia habría que crearla, ya sería mucho más complejo. Existen instancias, por ejemplo, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEPE, que depende del Ministerio de Defensa. Ahí hay un personal capacitado, con experiencia de muchos años. ¿Por qué a la ANEPE solo pueden ir gente del mundo militar, policial o civil? ¿Por qué no sería relevante o importante que otras instituciones se interesaran en formarse en estos temas? La ANEPE tiene sus puertas abiertas para todo el mundo, pero aquí también se requiere que otros organismos del Estado mantengan el mismo interés para ir formando a las personas que toman decisiones en cargos relevantes y sensibles en la República. Ley de inteligencia. Se autoriza las intervenciones telefónicas mediante, valga la redundancia, el conocimiento o autorización de un ministro de corte. ¿Cuántos ministros de las Cortes de Apelaciones de nuestra República han hecho alguna vez un curso de inteligencia? El más básico. Desconozco. ¿Cuántos fiscales del Ministerio Público han hecho un curso de inteligencia en algún organismo del Estado nuestro? Estamos al debe con eso. El llamado que yo les realizo en esta charla o conferencia es a que podamos poner este tema en discusión, poner este tema sobre la mesa, dejar atrás los traumas del pasado y que el concepto de inteligencia sea una iniciativa en que todos los ciudadanos podemos participar, militares, policías y civiles, sin excepción, porque tenemos una responsabilidad nacional de hacer que nuestro territorio sea mucho más seguro. Esta es nuestra casa, como se los dije anteriormente,
y la debemos cuidar. Ese es a grandes rasgos, esta presentación de esta tesis que yo estoy trabajando y sigo trabajando en ella. Hay muchísimas aristas más. Están los temas propios de los derechos humanos, los límites a la garantía constitucional, cómo se va a financiar, ¿no es cierto?, este supuesto organismo, la formación de los policías, la formación del mundo civil, el cibercrimen, la trata de personas, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo. Todos esos temas yo los vengo tratando en esta tesis. No es el momento, ni el espacio, ni el tiempo, pero es la idea, ¿no es cierto?, de motivarlos a ustedes a que puedan llevar esta inquietud, porque es un tema relevante. Yo les quiero rendir un sentido y responsable homenaje a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras policías, que hacen un tremendo esfuerzo. ¿Se cometen errores? Por supuesto que sí, porque son grupos de personas como todo el resto y se pueden cometer errores. Y se han cometido errores. Pero el error más grande nuestro no está en nuestras instituciones, ni Fuerzas Armadas, ni las policías. El error actual nuestro es nuestra clase política. La falta de generosidad de nuestra clase política. La ignorancia de nuestros diputados y senadores. Es avimante, vergonzosa. Nos han sido capaces de legislar para proteger los intereses nacionales. La historia en esto no los va a absolver. Yo espero de parte de ustedes un compromiso mayor para que puedan llevar a todos los lugares esta inquietud y hacer de Chile, este país tan bello y hermoso, un lugar mucho más seguro. Muchas gracias y supongo que habrá algún espacio para preguntas o dudas al respecto. Muchas gracias, doctor John, por su intervención y este tema de la necesidad de que exista una inteligencia del Estado. En Colombia hemos tenido algunas experiencias en el tema, tuvimos un departamento administrativo de seguridad que, bueno, lamentablemente tuvo lo que usted estaba comentando, que estuvo involucrado en temas de cruzadas y demás. Pasamos a una agencia nacional de inteligencia creo que en este escenario de la inteligencia del Estado que usted menciona, me imagino que lo tocará o lo abordará, juega un papel importante el legislador, que es quien está llamado a regular muchos de estos aspectos porque es una actividad estatal y es el órgano democrático por excelencia, ¿no? Entonces, el legislador sin duda juega un papel importante en la regulación de todos estos temas que ahí tendrá que, digamos, establecer con la suficiente carga de argumentación y racionalidad los asuntos a regular, ¿no?, de la mejor manera posible para que no se afecten derechos. Es un tema ahí que está muy presente. Vamos a ver si hay preguntas por parte de los asistentes o en las redes sociales que están conectados a nuestra página de Facebook. Si a bien consideran, pueden realizar preguntas a través del chat de la página de Facebook del programa de Derecho, de la transmisión que estamos haciendo en estos momentos. De lo contrario, mientras que hacen preguntas las personas, no sé si el profesor John quisiera comentar algo respecto a lo que el comentario que he hecho del rol del legislador seguramente en este proceso de inteligencia como actividad del Estado. ¿Hay alguna otra? Mientras que la gente que escribe... Sí, no, yo considero, estimado Cristian, lo que tú acabas de mencionar es relevante. O sea, la soberanía reside esencialmente en la nación y nosotros hemos limitado nuestra propia soberanía y le hemos entregado potestades, ¿no es cierto?, al legislador para que nos represente. Efectivamente, es el legislador, como tú bien lo señalas, el que está llamado a velar por todo
este tipo de construcción jurídica, ¿no? De un organismo tan complejo, tan sensible, pero tan relevante también para un país. Pero la historia nuestra, nacional, actual, no estamos en el mejor pie. No tenemos, desafortunadamente, no están sacando una buena nota nuestros legisladores en estos temas, ni en otros tampoco. Yo espero, por eso es mi intención, que sean las casas de estudio, las universidades, las que pongan estos temas en discusión y puedan permear las estructuras de la sociedad para convencer al legislador que efectivamente este es un tema urgente y necesario. Yo no veo muchas inquietudes ni generosidad por parte del legislador nuestro, lamentablemente. Veo más bien colocar cortapisas al proceso que se podría dar. Entonces yo vuelvo con mi cruzada, que sean las casas de estudios, que puedan generar opinión en la ciudadanía y que pongan este tema en discusión, que pongan este tema ante la opinión pública, porque la opinión pública, efectivamente, yo creo que la mayoría, la gran mayoría, quiere una sociedad ordenada y segura, porque eso trae consigo el progreso. Pero esa misma sociedad también reclama que si vamos a tener un organismo de inteligencia, este organismo esté regulado y controlado con los límites a las garantías constitucionales y a la libertad, centrada, por supuesto, en la persona humana y su dignidad. Pero todo eso no se puede dar si es que este tema no se pone en discusión. No es el camino hoy día, creo yo, criticar la inteligencia o a los organismos de inteligencia, porque no lo tenemos. Hay que darnos la posibilidad de generar uno, el mejor que podamos hacer, perfeccionarlo en el tiempo y irlo dotando de todas aquellas capacidades para efectivamente darnos la posibilidad de ser un Estado democrático y moderno y tener un organismo como lo tienen muchísimos países europeos y también en América Latina. Eso. Hay dos preguntas en el chat del programa de Facebook, doctor John. Si quiere se la lea o la lee usted, como quiera. Creo que está viendo el chat. ¿O la Sí, leo? sí, no, hay un Cristian Andrade, ¿no? Dice, la consulta es, ¿existe algún organismo de inteligencia que se podría tomar como modelo aplicable en los países de América Latina? Él pone como ejemplo el Mossad o la CIA. La respuesta es que de lo que yo he podido investigar hasta el momento, desafortunadamente estos modelos no se pueden exportar porque cada país tiene características particulares, ¿ya? Pero me llama, por ejemplo, poderosamente la atención a mí, y respondiendo derechamente a Cristian, 27 países de Europa, 27 países de Europa se han puesto de acuerdo en distintos temas. 27 países. Se han puesto en temas universitarios, en temas económicos, tienen una moneda única. Y yo digo, ¿cómo América Latina no va a ser capaz? Tenemos la misma lengua, la misma fe en gran parte de nuestro continente, una cultura muy similar, a diferencia de Europa que tienen idiomas distintos, dos guerras mundiales que se originaron en sus territorios, y sin embargo son capaces de colocar estos temas en discusión y se pusieron de acuerdo. Y generaron un organismo de inteligencia para la Unión Europea. 27 países. Y les va bastante bien. Estimado Cristian, no hay ningún organismo al que yo podría referirme. Habría que tomar de Estados Unidos, de Israel y de otros países lo mejor que ellos tengan, pero generar uno con las propias características nuestras, las propias características nacionales. Ricardo Ramírez, ¿cómo evitar que el propio personal del Estado con preparación e inteligencia o no
sean infiltrados, personas que actualmente trabajan en el Estado con el propósito de fomentar la insurrección y la destrucción del país. Estimado Ricardo, un saludo muy especial para ti. Ricardo Ramírez es un artista de larga trayectoria y muy reconocido. Preside una fundación aquí en Chile y para otros países que se llama Artistas Libres. Está muy preocupado del tema de la cultura y el arte, ¿no? Respondiendo derechamente tu pregunta, desafortunadamente, Ricardo, eso es un peligro que tenemos hoy día, ¿ya? Que organismos nuestros efectivamente puedan estar infiltrados con personas que no responden a los intereses nacionales, sino que pueden responder a los intereses ideológicos. De hecho, se dice, no tengo la certeza, que algunas personas que habrían participado en organismos subversivos durante el gobierno militar, después se integraron a organismos de inteligencia civiles que dependen del gobierno de turno. Yo creo que ahí hay que colocarle ojo en ese tema, porque personas que vienen con una trayectoria o una historia de participación política subversiva y que después se reinventan como agentes de inteligencia para el Estado, es un peligro que puede traer consecuencias nefastas. Hay que seleccionar mejor los perfiles. Y si bien técnicamente es muy importante un agente de inteligencia o un operador de inteligencia, para mí el perfil más importante es la formación ética y moral que esta persona tenga. Porque las materias sensibles o la información que esta persona accede son temas relevantes. Entonces, hay que tener las personas capacitadas técnicamente, sí, pero también hay que velar porque esas personas efectivamente tengan un límite ético y moral acorde a las necesidades de un organismo que puede tener muchas facultades y mucho poder. Y no se puede utilizar ese poder para ir en contra de los propios intereses del Estado. Manuel Espinosa Hay una pregunta Castro. por el chat Sí, de Facebook del programa de Derecho también, profesor. sí. Pregunta, ¿cuál es el aporte de la ANI en la inteligencia de Chile como una agencia de inteligencia y seguridad del Estado de Chile? Estimado Manuel, la tesis que yo realizo es justamente apuntando a eso, ¿no? Que la ANI es una agencia nacional de inteligencia que realiza un proceso de inteligencia abierta, leyendo el diario, con todo el respeto que las personas que están ahí me merecen. No es un organismo de inteligencia como tal. Por lo tanto, el aporte que puede hacer no es relevante. Y hemos visto en algunos casos puntuales que han sido un rotundo y absoluto fracaso. Don César Cereceda, para dar una mayor seguridad a gestión de inteligencia. Bueno, la seguridad está relacionada siempre con la inteligencia. Yo creo, don César, y creo que usted comparte conmigo, mientras no tengamos un organismo de inteligencia, efectivamente hay un ámbito de la seguridad que es vulnerable. O sea, esa es una realidad. Y aquí, mientras sigamos pegados en el pasado, con los traumas del pasado, nunca vamos a dar el salto necesario para dotar a Chile de un organismo de inteligencia a la altura de lo que la República nuestra requiere. Por eso tenemos conflicto, por eso tenemos violencia, por eso hemos tenido un estallido social, así le llamaron un estallido social, yo le llamo estallido delictual, porque una cosa son las protestas sociales, muy legítimas, y otra cosa es destruir la propiedad pública y privada. Y de eso, este gobierno específicamente tiene una deuda enorme,
porque no ha sido capaz de restaurar el orden en varias regiones del país. Ese es un hecho de la causa, y no por falta de voluntad de las Fuerzas Armadas ni de nuestras policías. Es falta de voluntad política, porque la voluntad política habría significado pagar ciertos costos. Cuando uno asume una jefatura o el control político de un país y has ganado la elección democráticamente, tienes que responder por ese compromiso que tienes con tu país, no con tus intereses personales. La patria siempre estará primero, y si hay que pagar un costo personal, se tendrá que pagar. Si no hubiera sido por costos personales, O'Higgins no habría terminado en el exilio en Perú, Prat no habría saltado al abordaje en el Huáscar. Los héroes entienden el compromiso con su país, y a la autoridad política actual le falta entender un rol histórico en temas de seguridad. Don Roberto Lagos dice, doctor, la inteligencia es un sistema que permite la protección, resguardo y seguridad, incluida la protección de los derechos humanos. La formación y capacitación es clave. ¿Qué materias debería abordar como para poder llevar a la práctica en nuestros países? Estimado Roberto, gracias por tu pregunta, y te agradezco el comentario que has hecho de mi exposición. Acá principalmente la formación ética, la formación moral, la formación jurídica de quienes participan de los organismos de inteligencia es fundamental, ¿ya? No podemos descuidar la formación de nuestras casas de estudio en las universidades. No sé la experiencia en Colombia, pero aquí en Chile muchas universidades se convirtieron en verdaderas productoras de técnicos, pero débiles en formación de personas. Y la persona humana, llamada a trascender, tiene un compromiso con su país, con su cultura y con su historia. Aquí lo que reina en nuestro territorio y en nuestro país es la ignorancia y la falta de capacidad de decir las cosas como son. Por eso hay una desconstrucción del discurso. Las cosas ya no son como se dice que son, o efectivamente han reescrito nuestra propia historia. La respuesta para Roberto es que se tiene que abordar derechamente una formación doctrinal en materias relevantes como la ética, la moral, el derecho y la antropología, para poder darle un sustento al quehacer de cada funcionario del Estado. Los órganos del Estado no son botines para los partidos políticos. Cada funcionario del Estado está llamado a servir a su país. Y si no quiere servir a su país, que haga otra cosa. Aquí se requiere efectivamente formar a nuestras personas, a los funcionarios del Estado. Es triste, estimado Cristian, cuando un diputado de la República señala en una cuenta de Twitter que el buque Huáscar se habría hundido. Eso denota una ignorancia histórica. Si un parlamentario no tiene claro un hecho tan relevante como ese en la historia nacional, ¿qué le podríamos estar pidiendo para legislar? Esa es la pandemia que tienen nuestros pueblos, la ignorancia. Por lo tanto, todos estamos llamados a formarnos y a reforzar nuestras convicciones y a educarnos permanentemente en lo que yo llamo en mi tesis la Escuela Nacional de Inteligencia, o la que sea, pero formar nuestros funcionarios, porque Chile lo requiere y lo necesita. Supongo yo, Cristian, y yo le tengo gran cariño y afecto a Colombia, ustedes tienen una larga historia también de dolor en estos temas, ¿no? Y los han mantenido enclavados en el tiempo a un país con gran riqueza y con gran capacidad cultural. Justamente estos movimientos violentistas, estos movimientos narcos que terminan haciéndose cargo del Estado, le producen un enorme daño y frenan el desarrollo de los pueblos. Lo que yo propongo con esta tesis, Cristian, y para todos los amigos que me escuchan, es que en Chile
no se transforme esto en un narcoestado, porque uno sabe cómo se apoderan del poder, pero después es muy difícil sacarlos del poder. Y a veces la clase política se hace cómplice de esto. Y una forma de ser cómplice es no legislando y colocando, ¿no es cierto?, una venda y no privilegiando efectivamente las necesidades. Porque para la gente de Colombia, como para la gente de Chile y la de América Latina y del mundo, lo que más le importa es el orden. Vivir dignamente en orden. Y el orden está dado por la seguridad. Y la seguridad se obtiene con inteligencia. Y la inteligencia la tenemos que hacer todos. Está muy bien que yo proteja mi casa, porque esta casa, cuando está protegida, es también la casa que se protege el vecindario. Eso. Hay unas preguntas en el chat del programa de Facebook, doctor John, que voy a leerla. Una pregunta, son dos preguntas que hay hasta el momento que hubo. La primera es: ¿qué participación tienen los jóvenes universitarios chilenos frente a estos temas de relevancia política que nos acaba de exponer? Y el segundo, que es Luz Devia. Y el segundo es Giovanni Barrios, quien hace la siguiente inquietud, quien plantea: el problema de estos organismos radica en cuanto que no se tenga un control legal y constitucional riguroso sobre ellos. Se podría prestar para que el político presidencial de turno los utilice para su conveniencia. Según su tesis, ¿qué mecanismos legales o constitucionales se implementarían para que los organismos de inteligencia solo brinden su ejercicio para asegurar la institucionalidad del Estado y no los de un movimiento político de turno? Pregunta en concreto: ¿qué competencia sugiere su tesis que ostenten estos tipos de organismos? Fuerzas militares, competencias administrativas, entre otros. Sí, respondiendo a la primera pregunta del joven estudiante, desafortunadamente yo no noto a la juventud nuestra muy preocupada de estos temas. Yo felicito este café jurídico, y yo sé por qué los jóvenes de Colombia se inquietan por esto. Porque cuando uno no ha sufrido esto, lo ve como muy ajeno, o como si nunca le fuera a pasar. En cambio, la experiencia que yo tengo, por eso le tengo un gran afecto y cariño a la gente de Colombia, no hay ninguna familia en Colombia que no haya sufrido alguna situación de vulnerabilidad cercana respecto a un hecho de dolor. Por lo tanto, ustedes viven en carne propia estas amenazas tanto internas como externas y han dado una respuesta, ¿no?, democrática a este tema. El caso chileno, desafortunadamente nuestra juventud muchísima está como desconectado de esto, ¿ya?, y no está haciendo un espacio de discusión nacional. Respecto a la pregunta del segundo estudiante, ¿cómo uno controla esto? Bueno, siempre se hace una relación como que los organismos de inteligencia son parte de la oscuridad, ¿no? Son como parte de la esfera oscura de las cosas. Pues esto que estoy haciendo yo es sacar a la luz. Es como dice el Evangelio, ¿no? La vela no se pone debajo de la mesa, se pone sobre la mesa para que alumbre toda la habitación. Yo pongo este tema sobre la mesa para que alumbre a toda la sociedad. Yo pongo este tema sobre la mesa para que todos los podamos discutir. Yo pongo sobre la mesa para que todo esto se pueda tratar libremente y que la ciudadanía se entere quiénes son los organismos, cuáles son los controles de fiscalización, de dónde salen los recursos, cuáles son las facultades, etcétera, etcétera. La mejor forma de regular es la transparencia. Cuando todos transparentamos lo que somos, todos nos controlamos a nosotros mismos. Esto que el Estado controla, que el Estado fiscaliza, eso es para los sistemas totalitarios. Yo creo en la libertad individual y en la libertad de la persona humana. No hay nada más importante que tu propia libertad, tu propia conciencia. Pero esa libertad dada en responsabilidad es lo que el Creador nos dotó del libre albedrío. Es un tremendo riesgo que corre el Creador con nosotros, dando una enorme libertad, porque somos hijos de la libertad, no hijos de la esclavitud. ¿Estamos llamados a la libertad? Por supuesto que sí, en responsabilidad. Mi propia libertad también alimenta la libertad del otro. Yo quiero que mi país sea libre. ¿De qué? De narcotráfico, de atentados terroristas, del lavado de activos, de la migración irregular. Yo quiero que este país se libere de esto. Y para eso pongo, derechamente contestando a este joven, el segundo, pongo este tema en discusión, sobre la mesa.
yo los invito a que ustedes en sus propias universidades creen, por lo menos, no sé, aquí en Chile se llama electivo, ¿no? Las universidades deberían tener electivos o derechamente tener ramos de inteligencia y seguridad en todas las asignaturas, no solo para el mundo del abogado, los arquitectos, los psicólogos, los profesores. Todo el mundo debería formarse en estos temas. Son temas relevantes, son del día a día. Las amenazas cambian todos los días. Bueno, eso. Okay, muchas gracias, doctor John. No hay más preguntas hasta el momento en el chat del programa de Facebook, del programa de Derecho, perdón. No sé si algunos que están aquí en sala, de verdad, muchas gracias y les deseo los mejores éxitos en su culminación de tesis doctoral, que no es fácil culminarla. A veces las ideas, y seguramente cada vez que tiene un evento de esto, pues van surgiendo temas nuevos o para algunos, porque uno cree que decir que nunca termina, ¿no? Que la tesis doctoral o las tesis nunca son terminables y cada vez le va incorporando más temas. Así que mejores éxitos de verdad de Santa Marta. Muchas gracias. Tesis doctoral, aquí puertas abiertas en la Universidad Magdalena para cualquier otras actividades que podamos desarrollar. Y bueno, a todas las personas que se conectaron a través de nuestra página de Facebook del programa de Derecho, de verdad muchas gracias por estar sintonizados, por apoyar este espacio académico que, como dijimos al inicio de él, cumple 4 años. Un 27 de marzo de 2017 comenzamos a ejecutar o a implementar el Café Jurídico como un espacio extraacadémico donde la gente asiste sin necesidad de notas o algún tipo de estímulo por parte de sus docentes o por parte del programa, sino que por querer enriquecerse en distintos temas que hacen parte de lo que usted comenta de la integralidad del abogado, así como de las distintas profesiones. Así que de verdad, muchas gracias por estar aquí presente estos 4 años. Esperamos que se mantenga el Café Jurídico como ese espacio que se ha venido consolidando en la universidad. Y ahora más, que el programa de Derecho se encuentra en un proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Estamos en ese proceso para que el Ministerio de Educación Nacional, a través del Consejo Nacional de Acreditación, le dé ese sello de calidad al programa de Derecho, que es un programa joven, 17 años de funcionamiento, pero con todas las condiciones para ser acreditado. Así que, doctor John Campos, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por este espacio, por las ideas que compartió con nosotros en este Café Jurídico. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad con todas las personas que nos sintonizan, estudiantes, docentes y egresados, para que sigamos compartiendo de un Café Jurídico en los próximos tiempos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una bella tarde. Se cuidan mucho y larga vida a Colombia.